El tema que vamos a desarrollar es la observación electoral. En él entraremos en los aspectos de la tipología de la misma y las funciones. Lo primero que debemos empezar a hacer es intentar definir o dar una aproximación al concepto de qué es la observación electoral. Bueno, decimos que se produce una observación electoral cuando unas instituciones o personas de reconocida solvencia y de reconocida imparcialidad participan en el desarrollo de un proceso, en la observación de un proceso electoral que se está produciendo. Y estas personas no tienen un interés concreto en ninguno de los partidos, sino simplemente están observando el proceso, ni tampoco tienen interés en el resultado que se puedan derivar de los mismos. Por tanto, el principal objetivo que tiene la observación electoral es garantizar, o por lo menos dar fe de que se está llevando a cabo la limpieza de ese proceso electoral, que se están cumpliendo los requisitos previstos en la legislación pertinente, en la igualdad de los candidatos, etcétera, etcétera, y que no existe una existencia de factores externos a este proceso electoral que puedan influir en el mismo, es decir, la limpieza de los datos. Esto en términos generales. En realidad, como lo entendemos hoy día, en realidad la observación electoral no es nada nueva. Para la observación electoral, sus orígenes se remontarían al siglo XVIII, en aquellas elecciones inglesas, tanto para el Parlamento británico como para las circunscripciones municipales, en circunscripciones pequeñas, reducidas, casi de barrio, como todavía sigue siendo el sistema electoral inglés, se presentaban unos candidatos en lo que entonces se llamaba los partidos de notables. Es decir, porque eran partidos de muy escasa formación, eran casi un club que se formaba para apoyar a un candidato, era un grupo de interés que apoyaba al candidato, pero no existía lo que hoy día entendemos como las fuerzas políticas detrás, existía un grupo de apoyo a este candidato. Y entonces este candidato, en circunscripciones uninominales, por lo general en Inglaterra siempre eran uninominales, este candidato se presentaba y en las mesas había una serie de personas que controlaban pues, que el resultado de las elecciones fuera correcto. Como él no tenía suficiente fuerza de su propio partido, porque muchas veces no existía ni siquiera ese partido político, se asistía, y tampoco los demás candidatos, se pedía el apoyo a determinadas instituciones que gozaban de gran prestigio en la sociedad británica, que a veces que se prestaban, como podían ser algún club determinado, las logias, las iglesias, que de alguna forma daban fe de que aquello estaba bien. Entonces, este es el primer antecedente. Sin embargo, el fenómeno que nosotros hablamos de observación electoral en la actualidad es un fenómeno muy reciente, es un fenómeno del siglo XX, ya estamos en el XXI, del siglo XX, y empieza a partir de finales de los 80 y principios de los 90. Tiene un sentido diferente. Previamente sí había habido, con motivo de la descolonización, sobre todo de las antiguas, de los nuevos estados africanos, había habido elecciones y habían asistido personas o instituciones, a veces de Naciones Unidas, simplemente como observación, a ver cómo habían sido los resultados, pero eso no tiene una gran importancia en cuanto que no tuvo mucho desarrollo y tampoco nos queda mucha documentación sobre esto. En realidad, el concepto de observación electoral, como lo entendemos hoy día, o como se ha entendido cuando más auge ha tenido, que ha sido precisamente en la última década del siglo XX. La primera vez que se lleva a cabo una misión de observación electoral es en Namibia, en África. Es la primera experiencia, tuvo muchos fallos, unía la observación un trabajo de campo de otros sectores de Naciones Unidas que estuvieron trabajando en el tema, es decir, no era solamente tema electoral, era de otros aspectos, es el primer antecedente. Pero en realidad el origen más remoto, pero más reciente que tenemos hoy día es el correspondiente a los sucesos electorales que tuvieron lugar en los años 90 en América Central. Pensemos que el continente centroamericano durante muchos años
en algunos casos hasta 17 años, tanto en Guatemala como en El Salvador o como en Nicaragua estuvieron sujetos a guerras civiles muy cruentas. Pensemos, por ejemplo, que, por hablar, ¿no?, el nivel de víctimas que hubo en El Salvador para la población que tenía es comparable al que tuvo la Guerra Civil Española, es decir, es un porcentaje altísimo. Bien, como saben ustedes, en estos países se llega al establecimiento de la paz, los acuerdos de Esquipulas, etcétera, y entonces ahora ya, una vez acabada la guerra, se trata de institucionalizar esos países. En primer lugar, yo diría de crear estados, porque recrear, reformar, es decir, refundar, sería la palabra, refundar el Estado. Bien, en esta refundación del Estado, claro, el Estado se va a fundar no como lo que habían sido antes, cortijos más o menos, como la época de la Nicaragua de Somoza, que sería el mayor parecido que podríamos darle con un Estado. En la propia Nicaragua, que es el primer caso donde se va a dar una observación electoral, se hace, en aquel momento está el Frente Sandinista en el poder, ha habido los acuerdos de Esquipulas y se decide que haya unas elecciones totalmente limpias, los acuerdos, y es el propio gobierno sandinista, entonces era el presidente Ortega, el que decide recabar ayuda, recabar una observación electoral a las Naciones Unidas. Y se crea la primera misión de Naciones Unidas, que se llama ONUVEN. A esta seguirían otras dos misiones en América Central, sería ONUSAL en la República de El Salvador y sería MINUCUA en la República de Guatemala. Bien, en esta primera misión que se hace, se van a producir varios tipos de observación electoral. La más importante es la de Naciones Unidas. Pero antes de entrar en cómo fue esta misión, cómo fue la observación electoral, quería referirme, porque tiene que ver con ello, a la tipología que podríamos hablar, que entendemos de observación electoral. Es decir, hay una primera, de mayor a menor importancia, en primer lugar sería la observación electoral que se hace denominada de control, la segunda de verificación y la tercera de mera observación. ¿Cuáles son las diferencias? Empiezo por la última, por la de observación. Observación solamente es cuando van instituciones o personas a ver lo que se ha producido. Siempre se debe, los principios de la observación electoral es que se debe producir siempre a petición de parte, a petición del Estado que quiere hacer la observación electoral, nunca por las buenas. Es decir, eso no es una observación electoral, eso es una intromisión en los asuntos internos de otro país. Bien, en la mera observación, los observadores, sean institucionales, sean de Naciones Unidas, sean de la Unión Europea, sean de la Fundación Carter, sean de los propios estados. El Estado español manda observadores a las elecciones de muchos países. La única misión que ellos tienen es observar el proceso electoral, nunca interferir en el proceso electoral. Si, por ejemplo, como se hacen, y trampas se hacen en todas partes, ven que se están haciendo trampas, ellos no pueden intervenir, no pueden denunciar las trampas. Lo único que tienen que hacer es tomar nota y luego, si es su caso, dar el informe correspondiente. Pero la primera aspecto importante de una observación electoral es que no se entromete uno en los asuntos internos de otro país. Los observadores electorales, los que como tales podemos llamar, van identificados con una serie de carnés que les otorga bien el poder electoral, como es en el caso de Nicaragua, bien los tribunales electorales, bien las juntas electorales, es decir, el organismo encargado de la organización y administración electoral. Esto es lo que cualifica como observador electoral a una institución o a una persona, es decir, son parte invitada en el país y por tanto la primera premisa es que no pueden intervenir en el proceso electoral. Están allí, dan fe, pero dan fe para ellos mismos o para el exterior, o si el Estado les pide un informe, están en su perfecto derecho, pueden dar el informe o pueden no darlo. Ese es el primer caso, la mera observación.
Es decir, pues mire usted, ha habido trampas, no ha habido trampas, etcétera, etcétera. Es lo único. El segundo caso es el de la verificación. En la verificación esto ya no suele corresponder a personas, suele corresponder a instituciones. Naciones Unidas, que ha tenido de los dos tipos de control y verificación, y de observación, pero vamos, sobre todo ha tenido de verificación y control. La verificación es que se trata de una institución, sea Naciones Unidas, sea la Unión Europea, sea la Fundación Carter, como dije antes, sea CAPEL para Centroamérica, sea IDEA, es decir, las instituciones que en el mundo electoral se mueven, que han sido invitadas al país. Esto es necesario, es absolutamente necesario que se produzca porque si no estaríamos en un mundo colonial, no estaríamos analizando un Estado soberano, estaríamos en un mundo que sería colonial. Entonces van allí y entonces sí tienen un mandato, A veces el mandato puede ser internacional, puede ser de las propias Naciones Unidas, un acuerdo que se ha tomado en Naciones Unidas y ha sido aceptado por el país donde se van a producir estos datos. Y es verificación. En la verificación consiste que no solamente yo observo lo que está pasando, sino que verifico que los datos que me están diciendo son verdad. Es un paso más allá que la mera observación. La verificación significa la comprobación de los datos. La verificación, además, puede no detenerse simplemente en el conteo de los votos. No es eso. En la verificación es la institución, normalmente es Naciones Unidas, la institución tiene que observar todo el proceso electoral desde la conformación del registro electoral, que el registro electoral responda a la realidad del país, que no haya muertos en el registro electoral, que todo el mundo con derecho al ejercicio de participación política, al ejercicio del voto, ha podido inscribirse en el registro electoral. Ellos no hacen nada, pero simplemente están tomando nota, están verificando que estos aspectos se han producido. Y luego que en el proceso electoral no hay impedimentos para que la gente vote. Que por supuesto la tinta indeleble que se suele poner en estos países existe, es decir, que no se borra con un poquito de jabón, que hay papeletas de todos los partidos, aunque normalmente en estos países donde se produce la observación electoral es una sola papeleta en la que van todos los candidatos al tema. Pero vamos, da igual, es decir, verificar esto, que las papeletas, por ejemplo, en su caso estén numeradas, si es que así lo decide la ley electoral del país, en fin, que la ley se cumpla. Y ahí sí están obligados a emitir un informe, a manifestar las irregularidades que se estén viendo y después a emitir un informe. De él se puede derivar la credibilidad exterior de ese país y que incluso en el propio interior se valide, es decir, se consideren que esos datos son correctos. El tercer caso es el del control. Bueno, el control normalmente se produce cuando se ha producido una quiebra previa en el país. Por ejemplo, es el caso de ONUSAL, en el cual yo tuve el honor y la ocasión de formar parte de esa misión de Naciones Unidas. El control electoral significa, por ejemplo, en este caso fue después de una guerra impresionante en el país, se trata de, como dije, de refundar el Estado, refundar el país, y dentro de ellos un aspecto importantísimo, la celebración de elecciones, lo que se llamaban las elecciones del siglo, porque eran elecciones de todo, elecciones legislativas, elecciones municipales, eran completas en aquel momento. Ahí sí va una misión de Naciones Unidas, y va una misión por acuerdo de las partes, es decir, por acuerdo del gobierno salvadoreño, y por acuerdo de la oposición guerrillera, es decir, por acuerdo del Frente Farabundo Martí. Es un acuerdo, se firman los acuerdos de paz, y los acuerdos de paz se incluye que vaya una misión de Naciones Unidas, una misión amplia de Naciones Unidas, no solamente una misión electoral, sino también va una misión de derechos humanos, va incluso una misión militar para el desminado del país, que el país después de más de 13 años en guerra, un país tan pequeño se puede figurar como estaba, tan pequeño me refiero en extensión, porque la población tiene más de lo que se supone, tiene 7 millones de habitantes. Bien, entonces es una misión
importante. Es una misión completa, una misión de Naciones Unidas que se monta, la que participan varios, la misión es en castellano, pero participan funcionarios de Naciones Unidas de muchos países, especialmente hispanohablantes, pero también norteamericanos, también africanos, europeos, etc. Allí sí, la misión de Naciones Unidas no solamente es observar lo que el gobierno está haciendo, sino ayudar a que pueda hacerlo. Por ejemplo, en esta misión se trata del registro electoral. Era uno de los problemas que había. Los registros habían sido quemados en la guerra, o al menos así se decía. Unos habían sido quemados y otros más bien habían sido escondidos, los registros civiles. Entonces se trataba de depurar el registro civil para hacer un registro electoral para que pudieran votar. Esto es una salvedad que es importante hacerlo. Nosotros en España estamos acostumbrados a que nuestro registro civil, usted cumple los 18 años de edad pertinente y pasa al registro electoral. Es automático y ni siquiera tiene que pedirlo. En estos países que siguen el modelo norteamericano, tú eres ciudadano, estás en el registro civil, pero para poder ejercer el derecho al voto tienes que inscribirte en el registro electoral, lo cual desanima bastante, pero bueno, tienes que inscribirte en el registro electoral. Es el modelo que también existe en Estados Unidos, es decir, no hay que dar muchas vueltas. Pues, por ejemplo, en este caso, la misión de Naciones Unidas era entrar en el tema del registro, que se conformara el registro, lo cual planteaba muchos problemas, porque primero había que ver las partidas de nacimiento, y entonces eso generó una burocracia enorme. Había que ver las partidas de nacimiento. Si las partidas de nacimiento no existían, había que buscar los testigos correspondientes que dijeran que tú habías nacido y que eras ciudadano del país. Esto fue muy difícil y no se cumplió siempre, es decir, dista mucho de ser un gran éxito, pero bueno, se dio un paso muy importante en el tema. Después, otros medios, dotarlo de medios económicos al Tribunal Electoral y sobre todo a la Administración Electoral, dotarles de capacitación a los funcionarios de lo que tenían que hacer, cómo sacar el carnet, dotarles de máquinas, medios económicos. Es decir, es una intervención muy clara. Y luego también en el tema electoral, ya cuando se llega al proceso, bueno, que los candidatos tuvieran las mismas, los partidos, o las agrupaciones de electores, tuvieran las mismas condiciones de igualdad, que pudieran participar. Después fue el control de las elecciones, es decir, del día de las elecciones, el proceso electoral que se desarrolló en dos partes, es decir, ese control. Y luego sobre eso se emitieron varios informes. El último informe ya es definitivo, que se emitió después, porque la misión de Naciones Unidas continuó después de las elecciones, que se emitió después y fue definitivo. Por tanto, tenemos el control, la verificación y la observación, que son cosas diferentes. Esto es lo que podríamos denominar como una tipología de la observación electoral. Sobre este punto sí quería resaltar una cosa, y es que la observación electoral no puede implicar, y ya lo dije antes, no puede implicar bajo ningún aspecto injerencia en los asuntos de otro país, salvo que se haya pedido. Si no, indudablemente no se puede hacer. Es decir, a veces observamos, yo he tenido ocasión de estar en muchos procesos como observador electoral, como Naciones Unidas, como Unión Europea, invitado por los tribunales electorales, por algún partido político, y a veces resalta la prepotencia de muchos observadores electorales que van enseñando cuando sus países tienen mucho que decir sobre la limpieza electoral, porque trampas electorales no hay solamente en los países del tercer mundo, trampas electorales hay en muchos sitios, o en los países que ahora dicen en vías de desarrollo, sino trampas hay en muchos sitios. Bien, este ha sido el tema, espero que les haya podido valer. Muchas gracias.